Dios te bendiga en esta noche. Mi deseo, damos gracias a Dios por un encuentro más, una voz en el desierto, a través de nuestro canal de YouTube. Hoy con un tema importantísimo, una iglesia victoriosa. Amén. Busquemos en las Escrituras, Mateo capítulo 16, versículo 18. Le dijo Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y dice que le dijeron: eres un maestro, eres un profeta, un buen hombre. Pero Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Pedro hace una declaración. Pedro declara que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Señor. Y sobre esa declaración Jesús decía que iba a levantar su iglesia. La iglesia, ese vocablo viene del griego, de la palabra eclesia, que significa asamblea que ha sido llamada a separarse. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer que reconoce que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Cristo, el Mesías, puede formar parte de la iglesia, porque dicen las Escrituras que Él es el Señor. Y cuando le creemos como Señor y Salvador y le recibimos en nuestro corazón, somos salvos. Por lo tanto, la iglesia es todo aquel hombre, toda aquella mujer que reconoce que Jesucristo es el Señor, aún que le invita a entrar a su corazón. Y entrando el Señor al corazón del creyente, Él se establece como Señor. Y cada uno de nosotros formamos ¿qué cosa? Lo que es la iglesia. Es muy interesante lo que la palabra de Dios describe a la iglesia comparándola. La iglesia es comparada en las Escrituras con algunas cosas. Y cuando nosotros vemos la comparación de la iglesia con estas cosas, tiene la connotación de la importancia, de la función de la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es verdaderamente ese pueblo que ha sido separado para Él. En primer lugar, vamos a ver que la iglesia es comparada con un cuerpo. La iglesia es comparada con un cuerpo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1 del 17 al 18. Y él es antes de todas las cosas, hablando de Jesús, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Él es el que estuvo desde el principio, porque Él es el alfa y la omega. La iglesia es comparada con un cuerpo. ¿Qué significa eso? Que así como nuestro cuerpo está compuesto por muchos miembros, y tenemos una cabeza que rige todo el cuerpo, y tenemos un solo espíritu, de esa manera el cuerpo de Jesucristo es esa unidad de creyentes, donde Jesús es quien dirige la iglesia, e inclusive el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de los miembros, en cada uno de los creyentes. Dice la palabra del Señor en el versículo de 1 de Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que en Cristo somos uno, que la iglesia está unida. La iglesia está unida en el propósito de Dios, en el sentir de Dios. Ahora, está unida y la iglesia no provee la unidad, sino que la unidad la ha provisto Dios. Tenemos el mismo Padre, el mismo Señor, tenemos la misma fe, la misma esperanza, el mismo Espíritu. Todas estas cosas es la unidad del Espíritu, y la iglesia debe estar solícita para guardar esa unidad. Cada uno de nosotros tiene una función.
Aún uno es ojo, otro puede ser oreja, uno es mano, si lo podemos ver. Y como la mano tiene una función y los ojos tienen otra función, así cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función y unido hacemos la iglesia. Amén. Dice el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 5. Yo, buen preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, que Dios nos llama a ser humildes, Dios nos llama a tener paciencia, Dios nos llama a soportarnos unos a otros, porque esa es la manera que el cuerpo puede estar unido. Nosotros somos diferentes personas, diferentes culturas, diferentes caracteres, diferentes estaturas, diferentes pesos, color de la piel. Pero sin embargo, quiero decirle que todos estamos en Cristo unidos. Esa es la unidad del Espíritu. Y viviendo en humildad, viviendo en paciencia, con paciencia y sujetos unos a otros, podemos estar solícitos para guardar esa unidad. En segundo lugar, la iglesia es comparada con un templo, no solamente con un cuerpo, y eso denota unidad, sino también es comparada con un templo, dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, cuando la iglesia es comparada con un templo, está hablando de que la iglesia está llamada a la santidad. La iglesia está llamada a separarse para Dios. Amén. Es decir, que Él nos ha comprado, nos ha libertado y dice que nos redimió a precio de sangre. Por lo tanto, Él nos ha separado del mundo, del pecado, para Él. Somos el cuerpo de Cristo, pero también somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en medio nuestro. Cuando la iglesia es comparada con un templo, es que Dios habita en el cuerpo. Dios habita en la alabanza. Dios habita cuando su pueblo se une para adorarle, para honrarle, para reverenciar su palabra, para darle culto y adoración. Allí Él se mueve y si Él es santo, Él habita dentro de un pueblo santo. Un templo que ha sido guardado y separado para Él. Amén. Dice la palabra, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo le decía una vez más a los corintios, en 2 Corintios 6, 16. Los ídolos, lo que se manifiesta detrás de un ídolo, no proviene de Dios. La idolatría es la manera más engañosa y grande que el enemigo ha tenido para separar al hombre de Dios. Amén. Por lo tanto, el que se vuelca a los ídolos, el que adora a ídolos, no está adorando a Dios. Dice la palabra que los gentiles le sacrifican a los ídolos, se los sacrifican a los demonios. Hoy tú y yo, si has recibido a Cristo, si eres el cuerpo de Cristo, eres el templo del Espíritu Santo, debes hacer unidad, debes unirte a lo que es el templo de Dios. Porque ¿qué tiene que ver el templo de Dios y el templo de los demonios? ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? Nada. El hombre que ha sido redimido, el hombre que es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu Santo y ha salido de la idolatría. Ha dejado a un lado los ídolos y se ha entregado a Dios, le sirve, se guarda para Él. No solamente la idolatría, el vicio, la práctica del pecado, todas estas cosas han quedado atrás. ¿Por qué? Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes no era útil, ahora soy útil en Dios. Soy el templo de Dios separado para Él. En tercer lugar, dice las Escrituras que también la iglesia es comparada con una mujer. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia dice que la iglesia es comparada con una mujer, es que está hablando de servicio, de devoción. Es la mujer que está llena de devoción, está llena de servicio, está llena de agradecimiento. Es la ayuda idónea que Dios ha puesto en el hombre. Por lo tanto, la iglesia es la ayuda idónea para Dios. Porque la iglesia también ayuda al Padre, ayuda al Señor a establecer su reino en la tierra. La iglesia le sirve al Señor con devoción, le sirve al Señor con alegría, le sirve al Señor con júbilo, aún guardándose para el Señor. Amén. Dice la palabra, Efesios capítulo 5, del 22 al 24. La casada esté sujeta a su propio marido,
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos también a sus maridos en todo. Es decir, que habla de la iglesia como la esposa del Cordero, amén, como la novia del Cordero. Y un día en la boda del Cordero estaremos para siempre, amén. Es esa virgen que está con las lámparas encendidas y con aceite esperando a que su novio regrese para levantarla y celebrar la boda del Cordero. Porque la iglesia es comparada también con una mujer, bendito sea Dios. Y dice la palabra que un día estaremos para siempre con Él. Amén. Segundo de Corintios 11:2 dice, porque os celo, dice la palabra, os celo, dice la palabra, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pablo decía a la iglesia, os celo, porque he llegado a vosotros, le he dado la palabra y a través de la palabra ustedes han quedado ligados a un compromiso. Y ese compromiso se vaya a efectuar, a llevar a cabo cuando Cristo venga. Y cuando Él venga, vamos a estar siempre con Él. Por lo tanto, la iglesia es comparada también como una mujer. Amén. Ahora, la iglesia es comparada con un ejército. Y ahí termino. Un ejército. Dice las Escrituras, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Somos un ejército. Amén. Pablo le dice también a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 6, del 13 al 14, y Efesios capítulo 6, del 16 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme, estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Somos un ejército en orden, donde tenemos un armamento, donde tenemos también una cobertura y una armadura, aún donde tenemos armas poderosas en Dios, que es la oración, el ayuno, la palabra, la alabanza. Todas estas cosas son armas poderosas en Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que en Él nosotros somos más que vencedores. Somos su ejército. Hay estrategia que Dios nos da. Él es el Señor de los ejércitos. Y su iglesia es ese ejército en orden que se levanta, y dice que se levanta para que nosotros podamos dar la bendición a otro y vencer las huestes espirituales de maldad. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Somos la iglesia victoriosa, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Amén. Somos la esposa que aún todavía no se ha realizado la boda, pero somos esa novia que nos preparamos para estar con Él. Y un día estaremos para siempre con el Señor. Pero también somos su ejército, la iglesia, como dice Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que se levanta como un ejército en orden? Esa es la iglesia. Ese eres tú, ese soy yo. Hombre, mujer, que unidos en Cristo Jesús son más que vencedores. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Los días que vivimos difíciles, llenémonos del Espíritu Santo. Vivamos en santidad. Unámonos unos con otros. Y también esperemos al Señor. Y de esa manera vamos a ser más que vencedores en los días que nos quedan, en la década que nos queda, en la iglesia de Jesús, una iglesia victoriosa. Cierra tus ojos en esta hora. Quiero orar por ti. Padre, le damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo. Gracias por lo que somos en ti. La iglesia, la asamblea que ha sido llamada a separarse. Tu cuerpo, Señor, el templo del Espíritu Santo. Aún esa novia que se prepara para esa boda que vamos a estar con el Cordero. Aún, Señor, unidos, aún en santidad y sirviéndote. Somos la iglesia con las armas del Espíritu. Somos la iglesia con armas poderosas en Dios. Y esa armadura, Señor, que tenemos cada día para estar firme contra las acechanzas del diablo. Señor, estableciendo tu reino. Por eso te pido bendición para tu pueblo. Por eso te pido, Señor, fortaleza para tu pueblo. Y de esa manera podamos esperarte y podamos avanzar estableciendo tu reino en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que miran este video. Bendice mi vida y bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Dios te bendiga mucho, es nuestro deseo.